La empresa como organización. Una empresa es un conjunto organizado de factores de la producción dedicado a la producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio económico. Cuando hablamos de factores de la producción, nos referimos a los recursos que tiene la empresa para producir. En este caso son la tierra, trabajo y capital. Dedicado a la producción de bienes o prestación de servicios. Bienes como por ejemplo una prenda o un alimento. Y servicios, hay empresas que prestan servicios, por ejemplo, servicio de transporte, a cambio de un beneficio económico. ¿Qué quiere decir? O a cambio de obtener una ganancia. Socialmente, una empresa es una organización lucrativa que proporciona trabajo remunerado y empleo de capital. Socialmente, porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, encontramos distintos tipos de empresas cuando vamos, por ejemplo, al centro. Una organización lucrativa, porque busca obtener una ganancia, que proporciona trabajo remunerado, es decir, da trabajo a personas con un pago de una remuneración o un sueldo, y emplea capital. Su fin principal es obtener un beneficio económico. Entonces, todas las empresas tienen como finalidad obtener un beneficio económico. Como dijimos hace un rato, obtener una ganancia. Característica de las empresas. Existencia de un patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Es todo aquello que pertenece a las empresas, como ser los bienes, los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, una empresa, y yo siempre tomo el ejemplo de la panadería. Para comenzar a funcionar el negocio, tienen maquinaria, las máquinas, los hornos para hacer el pan. Combinación de los factores. Se refiere a los factores de producción, a los factores mercadotécnicos y a los factores financieros. ¿Qué son los factores de producción? La naturaleza, el capital y el trabajo. Factores mercadotécnicos, es decir, todas las técnicas y el estudio que emplean las empresas para poder producir o prestar servicios dentro del mercado. Y los factores financieros hace referencia a todas las actividades relacionadas con el dinero. Distinción de los recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos dentro de una organización, en este caso la empresa, hablamos de los propietarios, de los empleados, operarios, asesores, es decir, todas aquellas personas que trabajan dentro de esta organización, es decir, de la empresa. Venta en el mercado de productos. Productos que son obtenidos o el servicio que se desea prestar, y cumple así el objetivo principal que tiene la empresa de poder satisfacer las necesidades de toda la comunidad. Magnificación del beneficio. Búsqueda de un beneficio o lucro. Es otro de los objetivos que tiene la empresa, es decir, buscar una ganancia. Funciones de la empresa. Dentro de las funciones de la empresa encontramos la función de compras, todo lo que necesita la empresa para poder producir un bien o prestar un servicio.
ya sea materia prima, productos semielaborados o productos terminados. Función de producción. Cuando hablamos de la función de producción, nos estamos refiriendo a cómo se transforma la materia prima o los productos semielaborados en terminados y listos para poder venderlos o distribuirlos. Función de comercialización. ¿Quiénes van a distribuir esos productos elaborados, terminados, o quién va a realizar el servicio dentro de un mercado? Función financiera. Cuando hablamos de la función financiera nos estamos refiriendo a todos los fondos que requiere la organización, en este caso la empresa, para poder desarrollar su actividad principal. Es decir, se ocupa de conseguir todo el dinero que necesita la empresa para poder funcionar. Función de investigación y desarrollo. Es un proceso que se constituye para prever contingencias futuras, ¿sí? Parte de formular objetivos, establecer acciones necesarias y determinar operaciones que deben realizarse para poder alcanzar esos objetivos. Clasificación de las empresas desde distintos aspectos. Primero vamos a entender qué significa capital. El capital es todo aquello que posee una empresa, como por ejemplo el dinero en efectivo, bienes, propiedades, todo lo que la empresa tiene al momento de constituirse para poder realizar actividades. ¿Cómo se clasifican las empresas? Según la procedencia u origen del capital, estas pueden ser empresas nacionales. Seguimos hablando en relación al capital de la empresa. Pueden ser empresas nacionales cuando el capital es aportado por personas que lo han obtenido dentro del país. Tenemos también empresas extranjeras. Nos seguimos refiriendo al capital. Ese capital ha sido aportado por empresas o personas de otros países. Multinacionales. Las empresas multinacionales operan en 2 o más países y permite una participación en los mercados donde desee instalarse. Tenemos otra clasificación según el propietario del capital. Estas empresas pueden ser privadas cuando el capital es aportado solo por particulares. ¿Qué quiere decir esto? Particulares hace referencia a cualquier persona, es decir, que no interviene el Estado. Las estatales, el capital es aportado por el Estado. Las nacionalizadas son empresas que en un principio fueron explotadas por particulares, o sea, por personas que no era el Estado, pero luego pasaron a manos del Estado. Por ejemplo, las empresas ferroviarias, eran de capital inglés y durante la presidencia del general Perón pasaron a formar parte del patrimonio nacional. Tenemos las privatizadas. Estas empresas de producción o de servicio formaban parte de la actividad pública, pero luego se transfirieron al sector privado. Seguimos con la clasificación. Tenemos empresas según el tamaño. Pueden ser pequeñas. Estas empresas
de carácter individual o personal, donde su capital está a cargo de una sola persona. Tenemos empresas medianas. Las empresas medianas están constituidas como sociedades de personas. Pueden ser las sociedades colectivas, que se reúnen con un fin común, aportando bienes personales y asumiendo responsabilidades. Las grandes empresas están formadas por sociedades de capital. Por ejemplo, las sociedades anónimas. Tienen un gran número de accionistas y realizan operaciones de gran envergadura. Otra clasificación de las empresas según el régimen jurídico. ¿Qué quiere decir jurídico? Según las leyes. Estas empresas pueden ser unipersonales, que están a cargo de una sola persona, y esa persona llevará las actividades. Las societarias están formadas por dos o más personas y pueden ser civiles o pueden ser comerciales. Civiles, que no tiene nada que ver con el comercio, y las comerciales realizan actividades de comercio. Otra clasificación según el sector económico al cual sirven. Estas empresas pueden ser de transformación, quiere decir que se dedican a la producción de bienes, ya sea por la mano del hombre o mecánico, o sea, a través de máquinas. Estas empresas de transformación pueden ser agrícola, ganadera, por ejemplo, la cría de ganado vacuno, industriales o manufactureras. Estas empresas, por ejemplo, tenemos las que fabrican productos alimenticios. Las extractivas. Estas empresas, llamadas extractivas, son las que obtienen sus productos en estado natural, del mar o de la tierra. Por ejemplo, las mineras. También tenemos las empresas comerciales, es decir, que compran y venden bienes en el mismo estado en que se encuentran, por ejemplo, los supermercados. Y las empresas de servicios que prestan servicio. Un ejemplo muy conocido es el transporte, el colectivo, en este caso Saeta. Y esas serían todas las empresas. Acá les estoy mostrando ejemplo de empresas: Arcor, Serenísima, Sancor, Google, La Coca, Hellman, Jumbo, Visa. Alguna de las tantas empresas que podemos encontrar o llegar a conocer.